Terminé mi primer año en My Time at Portia y quería compartir mi opinión personal sobre el juego después de jugarlo durante más de 70 horas. Obviamente no he terminado la historia principal ni he completado todas las misiones secundarias que ofrece el juego. Originalmente iba a jugar My Time at Sunrock, que es la entrada más nueva en la serie, hasta ahora por lo menos, pero decidí comenzar con Portia. Nuestra historia comienza en un barco que llega al pueblo de Portia, donde nos espera un taller de construcción, el cual heredamos de nuestro padre. Lo primero que podemos apreciar es lo colorido y hermoso que luce el pueblo. Otra cosa llamativa son unas estructuras grandes que rodean la ciudad. A medida que avanza la historia, aprendemos que estas estructuras gigantes son en realidad ruinas dejadas por una civilización antigua que encontró su destrucción debido al mal uso de la tecnología. Hay mucho miedo y desconfianza de la tecnología en este juego, y esto me hace recordar un poco a Horizon Zero Dawn. El juego está ambientado en un mundo post-apocalíptico y puede describirse, entre otras cosas, como un simulador agrícola y de vida. Si está familiarizado con juegos como Harvest Moon, que ahora se llama Story of Seasons, Rune Factory o Stardew Valley, sabrás qué esperar de este juego. Pero a diferencia de los juegos que mencioné, My Time at Portia se centra más en la construcción de objetos y no tanto en el aspecto agrícola o ganadero, aunque hay muchas actividades de agricultura y ganadería en el juego. Es importante enfatizar que vamos a pasar mucho tiempo construyendo objetos y extrayendo recursos en My Time at Portia, por lo que si no disfrutas de este tipo de actividades en un juego puede resultar un poco tedioso. En mi caso particular, disfruto cuando un juego me ofrece la oportunidad de recolectar recursos, minar, cultivar, construir y de hecho me recompensa por hacerlo. De esa manera no siento que solamente estoy perdiendo el tiempo. Para ser competente y avanzar posiciones en nuestro trabajo, tenemos que trabajar duro en el juego. Es un proceso lento y que hay que ir desarrollándolo paso a paso. Al principio vamos a reunir recursos como madera y piedra para construir herramientas básicas como un hacha y un pico. Para crear objetos más complejos, vamos a tener que ir mejorando nuestras herramientas de construcción y consiguiendo nuevos diagramas. El combate es bastante simple y carece de desafíos. Para alguien como yo, que disfruta creando personajes y character builds, es sinceramente un poco aburrido, pero está bien, puedo vivir con eso porque no es el enfoque principal del juego. No me distrae de las cosas que sí disfruto de My Time at Portia. Creo que alguien que solamente haya jugado videojuegos que no tengan lucha o que no estén buscando un sistema de combate complejo y desafiante van a disfrutar de esta parte del juego más que yo. Hay otras actividades que podemos realizar en el juego, además de construir, recolectar recursos, minar y cultivar, como por ejemplo pescar y cocinar. El juego cuenta con un sistema de comercio en el que tenemos días en los que hay descuentos. En estos días es importante abastecerse de todo lo que necesitemos o queramos comprar. Hay otros días en los que hay un incremento de precios. Durante esos días debemos aprovechar para vender y generar dinero extra. También hay actividades sociales como festivales y torneos. Hay una religión predominante y algunas actividades religiosas en el juego, aunque no son muchas. Creo que se debería haber explorado más esta parte del juego, ya que dicha religión está de alguna manera ligada a la historia principal y sobre todo a la construcción y desarrollo de este mundo posapocalíptico. El progreso del juego solo se puede guardar cuando te vas a dormir, y es importante entender que este es un juego que va a consumir mucho de tu tiempo. Hay varias cosas que requieren tiempo para construir o desbloquear, y sé que esto puede ser un punto negativo para algunas personas. Para mí está bien, estoy acostumbrada a jugar este tipo de videojuegos, así que sabía de antemano en qué me estaba metiendo. El juego se ve bien. No soy una persona para la que los gráficos en un juego sea lo más importante. De hecho, creo que el pixel art es el estilo que más me gusta, así que no creo que sea la persona indicada para jugar los gráficos en un juego. Como dije, creo que se ve bien, pero el rendimiento tiene algunos problemas en algunos momentos. La versión para PC sufre de caída de frames en algunos lugares y mirando en algunas direcciones específicas, aunque estos problemas no son tan notorios ni recurrentes, solamente te das cuenta de ellos dependiendo de qué tan detallista seas.
La apariencia de los paisajes también cambia drásticamente durante cada estación, lo que puede resultar bastante extraño cuando te vas a dormir el último día de otoño y a la mañana siguiente el paisaje luce completamente diferente porque llegó el invierno y absolutamente casi todo está cubierto de nieve. Algo similar sucede con la llegada de la primavera. Creo que hubiera sido mejor si el cambio era paulatino y comenzaba a manifestarse en los últimos días de cada estación. Hay muchos personajes con los que se puede interactuar durante el juego. Algunos de ellos son más o menos complejos y desarrollados, mientras que otros no lo son tanto, y también hay algunos NPCs que me parecieron demasiado simples o incluso aburridos, y realmente no me interesaba hablar con ellos, ni siquiera para aumentar mis puntos de relación. O sí, construir una buena relación con un personaje puede darte beneficios, ya que se pueden obtener descuentos y habilidades, entre otras cosas. También se pueden desbloquear misiones o en algunos casos la posibilidad de romance e incluso matrimonio. La historia principal hasta ahora ha sido entretenida y es necesario construir cosas para avanzarla. En mi opinión se adapta al juego. Creo que la historia principal puede ser divertida siempre y cuando la veas tal como es y no esperes que sea otra cosa. Algo que noté es que algunas misiones secundarias no siguen un orden cronológico, y esto puede resultar un poco confuso por momentos, y también rompe un poco la inmersión. La banda sonora es buena y se adapta muy bien a cada actividad que realizamos. Cada estación y festival tiene sus propios temas. Realmente me enamoré de The Season of Harvest, que se reproduce durante el otoño, y Serenity of Winter y Whiteout, ambas que se reproducen durante el invierno. Cold and Dark también es muy buena y creo que se adapta muy pero muy bien a la actividad que realizamos y al lugar en donde nos encontramos mientras suena durante el juego. No quiero hablar tanto sobre los personajes y la historia principal hasta que juegue más. Primero quiero terminar la historia principal y centrarme más en los personajes. Planeo hacer un video sobre algunos personajes que creo que merecen atención especial, las misiones que más me gustaron y las opciones románticas que me interesan. En general creo que My Time at Portia es un gran juego, uno que voy a estar jugando por mucho tiempo y que me ofrece la oportunidad de sumergirme en una ciudad y una comunidad muy encantadoras. Me encantaría leer sobre tu experiencia con My Time at Portia en la sección de comentarios. Nada más por decir por mi parte, al menos por ahora. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.